está tomado, no sé si lo saben o no, pero del libro de Pirkei Avot 1.14, que hace referencia a Hillel y dice, él solía decir, si yo no estoy para mí, ¿quién está para mí? Y aunque esté para mí solo, ¿qué soy? Sino ahora, ¿cuándo? Yo ahora, digamos, básicamente lo que voy a hacer es contar a Argentina como un caso de negocio, porque, digamos, es ahora. Y básicamente voy a hacer una primera parte donde voy a explicar por qué esta vez es diferente y después voy a presentar directamente a Argentina como un caso de inversión. Básicamente, uno debería preguntarse, digo, bueno, ¿por qué esta vez será diferente? De hecho, el libro de Reinhardt y Rogoff justamente es una narración de que cuántas veces se dijo que esta vez va a ser diferente y siempre terminó de la misma manera. En el caso argentino siempre terminó mal. Así que es un poquito más desafiante explicar por qué esta vez será diferente. Pero también es cierto que en algún momento puede haber un cambio de tendencia, un cambio estructural y un cambio que inicie una nueva era. De hecho, la generación del 37 justamente trabajaban para que esta vez fuera diferente. Y vaya que lo lograron, porque cuando en 1860 se puso en marcha la Constitución de Alberdi, de ser un país de bárbaros, en 35 años nos convertimos en la primera potencia mundial. Así es que la idea central de esta presentación es mostrarle por qué eso es factible y por qué esta vez sí puede ser diferente. Naturalmente, para explicar por qué esta vez es diferente no podemos dejar de lado las condiciones iniciales con las que nos hemos enfrentado, porque también la forma en la cual hemos resuelto esto hace que al argumento de que esta vez será diferente. Básicamente nosotros al momento de asumir nos enfrentábamos con lo que potencialmente era la peor crisis de la historia argentina, combinaba los peores elementos de las tres crisis más grandes de la historia argentina. Teníamos un desequilibrio monetario o sobrante monetario, el money overhang, que era el doble del que teníamos en el Rodrigazo. Consideren que en aquel momento, cuando el Banco Central se quedó sin dólares y no le quedó otra que abrir y devaluar, la tasa de inflación se multiplicó por 6 veces. Si era el doble, imagínense que nosotros veníamos viajando al 200%, nos íbamos a 1.200 de base, y si era el doble, 2.400. Por otra parte, cuando uno toma la situación del Banco Central en términos de pasivos remunerados respecto de la base monetaria, la situación era bastante peor que la que tenía el Banco Central a inicios del 89, previo a la hiperinflación de Alfonsín, que terminó en el 5.000%. Y al mismo tiempo, los indicadores sociales eran peores de los que teníamos en la previa del estallido de la convertibilidad. Por lo tanto, está claro que la situación era extremadamente compleja y que cualquier error hubiera detonado una crisis de proporciones muy difíciles de imaginar, pero que a la luz de lo que fueron cada una de estas crisis no resulta complicado imaginarse que por lo menos la pobreza se hubiera duplicado. Por lo tanto, hubiéramos estado en niveles por lo menos del 90% o un poco más, y con seguramente la mitad de la población indigente. El síntoma básico de todo esto se reflejaba en lo que era la tasa de inflación. Acá siempre hay una discusión, digamos, si es válido o no estar haciendo las anualizaciones.
desde mi punto de vista sí es válido porque es al ritmo que venían moviéndose los precios y había elementos que permitían una convalidación monetaria que efectivamente los validara en los hechos. Es más, el día que nos hicimos cargo de la administración, en ese discurso de apertura justamente expliqué cómo se hacía la cuenta. Entonces, y eso en realidad lo hice desde lo monetario, porque de hecho no tenía todavía el dato, por ejemplo, de lo que era el índice de precios mayorista de diciembre, por ejemplo. En ese sentido, en la primera semana de diciembre los precios venían viajando a un 1% diario, que es 3.700% anual. Cuando ustedes miraban la segunda semana, había habido una aceleración y los precios empezaron a viajar al ritmo de 7.500. Y cuando ustedes toman la inflación mayorista, que es, yo suelo trabajar siempre con la inflación mayorista porque suele ser un leading indicator, es decir, se suele adelantar a lo que ocurre con la inflación minorista. Y ese mes dio 54%, eso en términos anualizados es 17.000%. Por lo tanto, no queda ninguna duda que si esto hubiera estallado, estaríamos hablando de una situación absolutamente distinta. Entonces, lo primero que claramente teníamos que terminar era con la inflación. Acá, sin lugar a dudas, es clave siempre tener un buen diagnóstico y afortunadamente, gracias a ese enorme equipo que tengo que lidera Toto Caputo, digamos, pudimos darle un golpe certero desde el primer momento. Y partimos sobre la hipótesis de que la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario, generada por un exceso de oferta de dinero, ya sea porque cae la demanda, porque sube la oferta o porque pasan las dos cosas, que deriven en una pérdida del poder adquisitivo del dinero y, consecuentemente, todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Noten que en la propia definición que utilizo sobre el origen de la inflación y sobre cómo miro la inflación, no la defino como la suba generalizada de precios, sino como la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Es decir, no tengo ese mal hábito de muchos políticos que creen que es culpa de los empresarios que ponen precios altos. Todavía me acuerdo de mi predecesor en el cargo, que decía que la inflación la producen los diablos. La fuerza del cielo los mató a todos. Porque esa propia definición de suba generalizada de los precios es lo que permite que algún trasnochado crea que esto se arregla con controles de precios, cuando eso no funcionó nunca en la historia de la humanidad. Y si hay un lugar donde no funcionó nunca fue en Argentina también. Entonces, el punto era, bueno, rastrear los orígenes de la emisión monetaria. Y también acá era interesante, porque otra cosa que estallaba... Allí está el presidente de la Nación en el coloquio de ideas. Lo seguimos escuchando tras la pequeñísima última pausa.